la Gran Depresión secular del siglo XIV y primera mitad del XV, dio paso, en la segunda mitad del siglo XV, al comienzo de la recuperación económica. El comercio por tierra desde el Mediterráneo hacia el norte de Europa, interrumpido por la depredadora actitud que mantuvo el rey francés ante las ferias de la Champaña, fue siendo sustituido por el comercio marítimo por la costa atlántica. Los navíos atravesaban ahora el estrecho de Gibraltar, y remontaban la costa, acercándose cada vez más a Amberes, hasta acabar por convertir esa ciudad, ya en el siglo XVI, en el gran centro comercial del norte de Europa. El comercio huyó de las restricciones y elevados impuestos de la Brujas flamenca, desplazándose hacia el mercado libre de Amberes, donde florecieron y se expandieron los negocios y el comercio, a salvo de legislaciones plagadas de estorbos y privilegios, y de impuestos elevados. Los barcos atlánticos también ponían pro al sur y al oeste. Las famosas exploraciones y descubrimientos de finales del siglo XV, cambiaron de este modo el curso de la historia del mundo, convirtiendo a los países europeos en potencias mundiales, y comenzando a integrar África y el Nuevo Mundo en la economía europea. España y Portugal, naciones-estado pioneras en la exploración de nuevos continentes, se convirtieron de este modo en los grandes imperios que dominaron el siglo XVI. Las ciudades-estado italianas, hasta no hacía mucho, punteras en el progreso económico y la irradiación de la cultura renacentista, comenzaron lenta pero inexorablemente a rezagarse en la carrera por el poder político-económico. Junto con la expansión comercial llegó la inflación, avivada por las inmensas cantidades de oro y plata, que los españoles traían desde las minas descubiertas en el hemisferio occidental. La triplicación de las reservas metálicas en Europa originó un siglo de inflación, triplicándose los precios a lo largo del siglo XVI. El nuevo dinero fluía por toda Europa, entrando por el puerto de Sevilla, el principal de España, para atravesar la península, y acabar alcanzando a los demás países europeos, siguiendo la evolución de las subidas de precios esa misma geografía. La aparente prosperidad y esplendoroso poder de España en el siglo XVI, resultó ser al fin y al cabo una ficción y una ilusión. Ya que se alimentó casi completamente con el flujo de plata y oro proveniente de las colonias españolas del Nuevo Mundo. A corto plazo, el flujo de metal aportó fondos con los que los españoles pudieron comprar y disfrutar de los productos del resto de Europa y Asia. Pero a la postre la inflación de los precios acabó con esta ventaja temporal. La consecuencia fue que, cuando en el siglo XVII se interrumpió la afluencia de metal, poco o nada quedó en pie. Y no solo eso. La prosperidad producida por esta afluencia indujo a la gente y a las fortunas a desplazarse hacia la España meridional, en particular al puerto de Sevilla, lugar por el que la nueva riqueza penetraba en Europa. El resultado fue una inadecuada inversión en Sevilla y el sur de España, a costa del potencial crecimiento económico del norte. Pero eso no fue todo. A finales del siglo XV, la corona española cartelizó la expansiva y prometedora industria textil castellana, aprobando más de 100 leyes concebidas para congelar la industria en el nivel de desarrollo presente. Este enfriamiento dañó a la protegida industria textil castellana y arruinó su eficiencia a largo plazo, de modo que no pudo resultar competitiva en los mercados europeos. Además, la intervención real trató de arruinar igualmente la floreciente industria española de la seda, centrada en la España meridional en Granada. Por desgracia, Granada era todavía un núcleo de población musulmana o morisca, por lo que una serie de acciones de represalia por parte de la corona española, condujo a la industria de la seda a su virtual aniquilamiento. Primero, varios edictos limitaron drásticamente el uso y el consumo doméstico de la seda. Segundo, en la década de 1550 se prohibió la exportación de sedería, y finalmente, un incremento espectacular en los impuestos sobre la industria de la seda de Granada tras 1561 acabó con ella. En el siglo XVI la agricultura española también se vio dañada y ahogada por la intervención del gobierno. Hacía tiempo que la corona castellana había establecido una alianza con el gremio de los ganaderos, que recibió privilegios especiales a cambio de elevadas contribuciones tributarias a la monarquía.
En las décadas de 1480 y 1490, se prohibieron en su totalidad los cercados levantados en años precedentes para el cultivo de cereales, y las vías pecuarias experimentaron una gran expansión por decreto gubernamental a costa de las tierras destinadas al cultivo de cereales. Los agricultores tuvieron también que soportar una serie de leyes dictadas en beneficio del gremio de arrieros, debido a que los caminos recibían especial consideración en todos los países con fines militares. Especialmente se les permitió a los arrieros el paso franco por todos los caminos locales, y se gravó a los agricultores con elevados impuestos para construir y conservar los caminos que beneficiaban a los arrieros. Los precios del grano comenzaron a subir en toda Europa a principios del siglo XVI. La corona española, temerosa de que la subida de precios pudiese traer consigo un traspaso de la tierra de la ganadería a la agricultura cerealista, impuso sobre el grano un control de precios máximos, al tiempo que se permitía a los propietarios de tierras rescindir unilateralmente los arrendamientos y elevarlos en perjuicio de los agricultores. El efecto de la constante presión sobre el coste fue una generalizada quiebra de la agricultura, el despoblamiento rural y el desplazamiento de agricultores a las ciudades o al ejército. El curioso resultado fue que, a finales del siglo XVI, Castilla padeció hambrunas periódicas, porque el grano importado del Báltico no podía ser acarreado con facilidad hacia el interior de España, al tiempo que un tercio de la superficie agrícola castellana se había convertido en tierra baldía. Al mismo tiempo, el pastoreo, tan formidablemente privilegiado por la corona española, floreció durante la primera mitad del siglo XVI, pero no tardó en ser víctima de los desórdenes financieros y de la distorsión del mercado. Como consecuencia, el pastoreo español entró en acusado declive. Los elevados gastos de la corona y los pesados impuestos sobre las clases medias dañaron también a la economía española en su conjunto, y los enormes déficits condujeron a una pésima asignación del capital. Las tres masivas suspensiones de pagos declaradas por el rey español Felipe II, en 1557, 1575 y 1596, destruyeron el capital y dieron lugar a quiebras a gran escala, así como a una escasez del crédito en Francia y Amberes. El consecuente impago en 1575 de las tropas imperiales españolas de Holanda, trajo consigo al año siguiente el saqueo de Amberes por parte de las tropas amotinadas, en una orgía de pillaje y rapiña conocida como Furia Española. La expresión se impuso aun cuando aquellas estaban mayoritariamente integradas por mercenarios alemanes. A fines del siglo XVI, la en un tiempo libre y muy próspera ciudad de Amberes fue sometida por medio de una serie de medidas estatales.